Habemos cheque de alivio contributivo. Hoy en el episodio de Cuadra vamos a discutir todo lo que pasó y aconteció para que por fin la Junta de Supervisión Fiscal aprobara ese alivio contributivo que vino a raíz del fiasco de la reforma contributiva. Todo eso lo discutimos hoy en el Cuadra. Bienvenidos al Cuadra, este es su episodio número 40. Agradecido con todos ustedes por el apoyo. Y ciertamente hoy es un episodio especial porque es un tema que ya vamos viendo su conclusión y es el famoso alivio contributivo. ¿Qué fue lo que llevó al gobierno de Puerto Rico a moverse en esa dirección bien similar a la que tomó el gobernador Pierluisi a finales del 2023 y comienzos del 2024? ¿Qué ocurrió con la Junta de Supervisión Fiscal y estas narrativas que a veces son contradictorias entre la misma Junta, que tiene tantas versiones del proceso presupuestario de Puerto Rico que a veces es inentendible? Y cómo los contribuyentes van a recibir estos chavitos y quiénes cualifican. Yo quiero comenzar hablando un poco de 13 meses de negación silenciosa que ocurrieron desde la juramentación de la gobernadora Jennifer González, y yo creo que un poquito más, cuando la gobernadora iba camino, ¿verdad?, a la elección o posterior a la elección, ya siendo electa como gobernadora. Yo veía a la gobernadora hablando un poco de bajar el IVU, bajar los impuestos, en una conversación, ¿verdad?, un tanto esotérica, y no lo digo despectivamente. Ciertamente estábamos hablando de determinaciones muy alto nivel sin hablar un poco de la plomería. Pero ustedes saben que yo estuve unos años en esto y escuchaba y decía, yo creo que ella no tiene un claro conocimiento de lo que se va a estar enfrentando en el proceso de gobernanza, ¿verdad? Y particularmente cuando se tiene una Junta de Supervisión Fiscal. Luego vamos adentrándonos más a la toma de posesión, y yo creo que fue para el mes de diciembre del 2024, ya siendo gobernadora y asumiendo o gobernadora electa y asumiendo su mandato en este proceso de transición, crea un comité de reforma contributiva que fue muy bien acogido por muchas personas en la isla y varios analistas políticos. Yo en ese entonces también pensé contra un comité. Ya yo viví esto bajo la gobernación de Pierluisi. Los comités no necesariamente son tan productivos como las personas creen. Yo tuve mis retos también manejando un comité de asuntos contributivos, aunque le agradezco el tiempo, ¿verdad?, que ofrecieron todas esas personas de manera voluntaria. Pero el mero hecho de que sea un proceso de personas que voluntariamente donan de su tiempo, pues hacen el trabajo. Se reconoce el altruismo, pero hace el trabajo un poco más complejo porque ellos tienen sus agendas claramente y tienen limitaciones de acceso a información y otros limitantes que hacen los trabajos tal vez un poco más complejos. Así que ya veía como que vamos a reducir el IVA, vamos a nombrar un comité, y vimos cómo el comité se fue tardando y es natural, ¿verdad? Yo no criticaría que un comité tome su tiempo. Yo sé lo difícil que puede ser que un comité tome su tiempo a la hora de evaluar y hacer propuestas. Pero entonces comienza, yo creo que la propaganda, y yo creo que Cuadra se ha distinguido para identificarle a ustedes las distintas estrategias de propaganda que hacen tal vez a nivel del equipo financiero de la gobernadora o la Junta de Supervisión Fiscal, teniendo en cuenta que si bien es cierto que el gobierno debe ser transparente, ¿verdad?, también, como todo, pues
tienen sus estrategias de cómo comunicar, qué comunicar, cuándo comunicar. Y en la medida posible, pues este programa se ha convertido en un espacio donde identifican y dicen, mira, aquí hay un elemento de propaganda. Y vemos cómo, creo que fue en abril, le voy a pedir a la producción que presente este gráfico. En abril del 2025 se pasa lo que ellos le llaman la primera fase de reforma contributiva, que eran 13 medidas, de las cuales 10 se convirtieron en ley durante el 2025. Y yo les tengo que decir que de esas 10, gran parte de esas medidas ya se habían discutido bajo el cuatrienio anterior, que por diversas razones, por un gobierno compartido, por reparos de la Junta, vemos que la Junta este cuatrienio ha flexibilizado un poquito más las restricciones para aprobar medidas contributivas. Se han hecho de la vista larga en comparación con lo que ocurría el año anterior. Pues vimos que realmente pues lo que se hizo fue darle paso a medidas que el cuatrienio anterior pues no necesariamente pudieron ser convertidas en ley por los retos de la nomenclatura entre político-partidista, entre la rama ejecutiva y los legisladores. Entonces, pues vemos ya la primera propaganda. Miren nuestra reforma contributiva y la primera fase, que era básicamente extender tal vez exenciones que se habían legislado en años anteriores, pues que de reforma tiene pues extender algo que ya existe, es que tiene una fecha de caducidad y se determinó extender, ¿verdad? Le llamamos reforma, cada cual tiene su definición de reforma un poco más abarcadora que otras, pero aquí en el cuadro se señaló gran parte de esas medidas vienen incluso del informe de reforma contributiva bajo el mandato de Pierluisi, cosa que dirigió la secretaria auxiliar de Rentas Internas, Roxana Santiago, con la ayuda del que es hoy director de puertos. Así que en cierto sentido, pues hasta funcionarios de la actual administración participaron de esas propuestas. Y de ahí como que murió el tema de reforma y en el segundo semestre, ya llegando al mes de noviembre, diciembre, los legisladores empezaron a exigir, mira, ¿dónde está la propuesta de reforma contributiva? La reforma contributiva, la reforma contributiva. Y empezaron a decir, es que la estamos evaluando, corriendo modelaje, haciendo una cosa bien compleja, bien difícil de hacer, bien extremadamente abarcadora. Y llega nada más y nada menos que el 12 de enero, donde se presenta el proyecto del Senado 912, el proyecto de la Cámara 1014, que es la rebaja de tasas contributivas. Un proyecto bien puntual que solo atendía, entre otros pequeños detalles, la reducción en tasas contributivas a nivel de individuos, prometiendo cerca de $500 millones. De hecho, las expresiones del equipo económico de la gobernadora eran como un tanto ambiguas también. Esto va a traer beneficios entre 350 a 500 millones, cosas que a mí me parecía surreal. Ustedes pueden ver conferencias de prensa de propuestas bajo Ricardo Rosselló y bajo el gobernador Pierluisi. Pues los estimados eran mucho más puntuales. Eso a mí me pareció raro ver eso. Ahí comenzamos a ver ciertas grietas en esa propuesta. Recuerdo, y pueden acudir al periódico El Vocero, el 26 de enero, donde yo hago una entrevista, porque parte de lo que se decía en aquel entonces, o lo que le estaba diciendo el equipo financiero de la gobernadora y la propia gobernadora, era, mira, queremos enviar esto para que aplique para la planilla cuyo año ya recién había acabado, que era el año 2025, la planilla que se radica en el 2026, y estamos dispuestos a trazar el comienzo del ciclo contributivo. Eso fue lo que se comenzó a decir en esas primeras semanas, y tan reciente como el 26 de enero se publica una entrevista que me hace El Vocero, donde yo digo, miren, yo como que veo que la propuesta de reforma no está tan madura como tal vez debería estar una propuesta que se presenta ante la Asamblea Legislativa. Había muchas inquietudes sobre las potenciales fuentes de repago. Y el otro punto decía, y me preocupa un poco la posición del gobierno de tan livianamente decir, vamos a posponer la fecha de comienzo del ciclo contributivo, cuando el 95% de las personas que radican sus planillas en esas primeras semanas del ciclo contributivo
son personas que tienen un reintegro y que muchos de ellos no pagan contribuciones porque sus ingresos son por debajo de $15,000, $16,000 y típicamente el perfil de ese contribuyente no tiene responsabilidad contributiva por cómo operan las tasas contributivas en Puerto Rico. Y yo decía, esto es un mal negocio. Técnicamente están afectando a un montón de gente que no se van a beneficiar de una reforma contributiva para que tenga un trámite legislativo súper expedito, una pieza legislativa que costaría, según ellos mismos, de 350 a 500 millones de dólares. Realmente no hacía sentido y lucía como mucha improvisación. Así que yo decía, miren, yo creo que en esta etapa lo ideal es no posponer la fecha de vencimiento, la fecha de comienzo del ciclo contributivo, y yo creo que debemos ir reconsiderando el enfocarnos en una reforma contributiva que claramente está descuadrada, por más que digan otras cosas. Y número 2, tal vez la salida honrosa es implementar un incentivo reintegrable similar al que había hecho el gobernador Pierluisi, que la gobernadora de Puerto Rico durante su primer año de mandato rechazó tajantemente en los primeros meses de su trabajo, ya que ella decía que iba a impulsar una reforma contributiva. Así que vemos cómo el 26 de enero surgen esas expresiones. Más tarde, durante el mes de enero, febrero, la Junta de Supervisión Fiscal escribe una carta en respuesta al presidente del Senado, donde el presidente del Senado le pide opinión a la Junta de Supervisión Fiscal sobre la reforma contributiva, y vemos que la Junta de Supervisión Fiscal rechazaba la reforma contributiva, pero da paso a un pago de un incentivo reintegrable similar al que dio el gobernador Pierluisi, diseñado en mis últimos meses de trabajo en Hacienda, pero que se vino a repartir luego de mi renuncia. Y ahí la gobernadora a comienzos de febrero pivotea y presenta una resolución conjunta con un cheque único de 554 millones de fondos no recurrentes. Y quiero dar paso a esto porque te habla de fondos no recurrentes, haciendo énfasis en esa medida, porque vamos a ver en el próximo segmento estas contradicciones de la Junta de Supervisión Fiscal. Luego de eso, la Junta aprueba en la pasada semana este incentivo reintegrable, pero trae el concepto de reservas presupuestarias. Así que hoy va a estar habilitado el enlace en Suri para aquellas personas que no registraron su cuenta de banco a la hora de recibir el reintegro o que tenían un pago con su planilla de contribución sobre ingresos y que cualifican para este incentivo. ¿De cuánto más o menos va a ser el incentivo? ¿Qué son estas nuevas reservas que la Junta está acuñando? ¿Y cuál fue la fuente de repago que dio paso a todo esto? Lo vamos a discutir en el próximo segmento de Cuadra, así que les pido que se pongan cómodos, busquen su refrigerio, que nos vamos a meter en los números como en ningún otro programa hacen con estos temas fiscales. Así que regresamos en breve.
Bienvenido al Cuadro, el episodio 40, su segundo segmento. Estábamos hablando un poco de trasfondo de todo lo acontecido con la reforma contributiva y el incentivo reintegrable. Y quiero hablarles un poco de los requerimientos de este incentivo. ¿Quiénes podrían cualificar para propósitos de este incentivo reintegrable? Bueno, pues todo individuo que tenga responsabilidad contributiva bajo las tasas corrientes, que genere ingresos de $150,000 o menos y que no pague no esté sujeto a la contribución opcional, que es ese cómputo que muchos cuentapropistas tienen a nivel del ingreso bruto, que pagan el 6% del ingreso bruto o 10% del ingreso bruto, dependiendo si generaron $100,000 o más de $100,000. Las tasas crecen un poquito más, pero la vasta mayoría de los contribuyentes están sujetos a la tasa del 10 o la tasa del 6. O que por otra parte no estaban sujetos a la contribución básica alterna. Muchas de estas personas pues solicitaron un reintegro con su planilla. Estas personas no van a tener que hacer nada. Hacienda le va a enviar un correo, un mensaje a través de Suri diciéndole de cuánto más o menos va a ser ese incentivo, o diciendo que son elegibles. Pero por otra parte, hay personas que recibieron reintegro y no pusieron su cuenta de banco, no recibieron reintegro. Y Hacienda les va a estar habilitando a través de Suri un enlace para que puedan escribir cuál es su cuenta de banco. Y esto pues le ayuda a de alguna manera u otra pues facilitar el poder obtener estos beneficios. Así que todas las personas que generan $150,000 o menos, que tuvieron responsabilidad contributiva, que no estuvieron sujetos a la contribución opcional o no estuvieron sujetos a la contribución básica alterna, pues deben estar pendientes a las publicaciones del Departamento de Hacienda y a su cuenta de Suri, porque tal vez necesiten añadir la información de su cuenta bancaria para recibir este beneficio. Va a ser un proceso, o estimo, ¿verdad?, viendo las publicaciones del Departamento de Hacienda, que va a ser un proceso bastante similar a lo que ocurrió a mediados del 2024 con el cheque del incentivo reintegrable bajo la administración de Pierluisi. Les voy a enseñar una pequeña tabla. El cambio en paradigma es básicamente las tasas contributivas y los umbrales, donde expanden un poco los umbrales contributivos, bajan un poco las tasas, y eso en teoría haría que usted hubiese pagado menos con su planilla. Como terminó radicando su planilla con las tasas viejas, pues esto es lo que hace una comparación, y pueden haber personas que generen $400 de beneficio, $500 de beneficio. El gobierno ha hablado de contribuyentes en su récord que ellos estiman que va a recibir un beneficio de $6,000. Ya esos son contribuyentes probablemente más pegados a los $150,000 de ingreso neto tributable, y que tal vez hasta tengan varios dependientes, porque la deducción de dependientes para propósitos de este cálculo pues aumenta a $5,000, que no es un cheque de $5,000 como tal vez la gobernadora dijo en su mensaje inicial, tal vez en confusión, pero ciertamente pues les deja saber por dónde va el tramo. Entonces la pregunta debe ser, si ya sabemos que el cheque va a ser un proceso bastante automático, ¿cómo llegamos ahí? ¿Y qué otros planteamientos trajo la Junta de Supervisión Fiscal? Y aquí es donde viene la maroma y la desinformación. Ojalá algún empleado de la Junta esté viendo esto, para que nos explique cómo es que la Junta levantaba el argumento de que el gobierno de Puerto Rico corría con presupuestos desbalanceados ante sus narices, y que no ha habido ningún presupuesto balanceado en la historia de Puerto Rico, pero la fuente de repago de estos 554 millones vienen de sobrantes de años anteriores. Pero es que si corríamos en déficit, pues no debe haber sobrantes. Entonces, ¿cómo es que entonces aprobaste 554 millones cuya fuente de repago son sobrantes de años anteriores? Estábamos claros. El gobierno de Puerto Rico ha corrido por superávit durante muchos años, y hay estados financieros auditados emitidos. Pero la Junta, ignorando cualquier método de contabilidad generalmente aceptado para la contabilidad de gobierno, en su totalidad, no piezas, como han hecho en varias cartas, no algunos fragmentos, como han hecho en las cartas,
pues insistían en decir que el gobierno corría en déficit para hacer ver el gobierno como una loquera, que corre en déficit, que no hay quien lo controle y que ellos tienen que estar aquí perpetuamente. Sin embargo, en su autorización reconocen como fuentes de repago sobrantes de años anteriores. ¿Ven la hipocresía? ¿Ven la desinformación y la propaganda de este cuerpo que genera o utiliza 60 millones de presupuesto operacional y decenas de millones más para consultores, para pagar a redactar desinformación como esta, que es tan fácilmente corroborable y como que eventualmente ellos mismos se contradicen y se desmienten a ellos mismos? Sin embargo, otro planteamiento que me resultó curioso es que ellos tratan de vincular, aunque no sé si es una negociación, una cosa por la otra, el establecer reservas de dinero para años futuros a cambio de este alivio contributivo de una sola vez. Y básicamente quieren crear un fondo de estabilización presupuestaria que ronde cerca del 13.5. Vamos a explicar cuál es la lógica detrás de todo eso. Un fondo de capital dedicado a infraestructura que es tan necesaria en Puerto Rico, que se alimenta del Puerto Rico Trust Fund, y obviamente dejar enmarcado la cultura del plan fiscal, que es un plan fiscal a 5 años a través de legislación local, cuestión de que haya algún documento plasmado por escrito de política pública donde dicte la pauta financiera y la agenda financiera. Yo creo que ninguno se puede oponer a eso, ¿verdad? Creo que en cierto sentido pues se debe cumplir con unos estándares. Lo que pasa es que en Puerto Rico, yo creo que en cierta medida, entre el efectivo que hay disponible, que no está necesariamente asignado para otras obligaciones, el fondo de emergencia, el cacho operacional que tiene el gobierno de Puerto Rico y las aportaciones que está haciendo el gobierno de Puerto Rico a un fideicomiso de pensiones, pues ciertamente coloca al gobierno de Puerto Rico en una situación donde tal vez a mi juicio pues está sobre reservando, particularmente la coyuntura que estamos viviendo. Y yo creo que esto es una cuestión, ¿verdad?, de apreciación mía, no tienes que coincidir. Aquí es un mundo de opiniones. Y yo creo que la Junta está amarrando con una camisa de fuerza al gobierno de Puerto Rico para, de alguna manera, evitar que tengan una maniobra de su presupuesto, que eso incluye reducir las tasas contributivas, porque tú puedes cortar el gasto público para reducir las tasas contributivas. Y el estar reservando dinero de más, pues ciertamente limita esa capacidad. Y yo creo que en gran medida el peligro, ¿verdad?, de estas determinaciones que de alguna manera u otra restrinjan la capacidad del Estado. Y le voy a pedir a la producción que presente este gráfico de dónde vienen estos 13.5 billones de pesos. Y si miran el episodio anterior, les dije, mira, este proceso presupuestario se va a distinguir por la palabra reserva. Eso se los dije, porque todavía esto no había salido, le había dicho, escuchen esto, van a escuchar la palabra reserva por ahí para abajo, porque cualquier cosa va a ser una excusa para evitar reducciones permanentes en las tasas contributivas de Puerto Rico, cuando es uno de los principales factores que afectan el movimiento económico en Puerto Rico y probablemente uno de los factores que impulsan a las personas productivas de Puerto Rico a irse de la isla y que afecta la calidad de vida. Y vemos que la Junta tiene una meta de 13.5% de un fondo, ellos le llaman Rainy Day Fund. Es un fondo para cuando las cosas estén malas, pues se pueda girar contra ese fondo. Yo tengo mis reparos, número uno, porque es que el gobierno nunca debe correr en negativo. Nunca debe correr en déficit. Y a pesar de que tú tengas un fondo que gires contra ese fondo, para ese año corriente, pues te está sobregirando. Operacionalmente estoy en negativo y estoy girando contra mi capital. En el sector público no hay capital, pues hay esas reservas. Y yo pues tengo mis reparos con esa visión. Yo lo equiparo a yo decir, hoy me voy a montar en el carro y voy a chocar contra un muro
3 kilómetros que salga de la urbanización, en vez de transformar mi ruta o de guiar mejor, pues lo que hago es ponerme un casco para prepararme para cuando choque. Ese es el problema que tiene el asunto. Nos estamos preparando para la debacle, pero estamos perdiendo una oportunidad cuando estamos en verde de transformarnos, ya sea reduciendo el gasto público, reduciendo la carga contributiva, invirtiendo un poquito más en infraestructura o un combinado de las anteriores. Por eso es tan importante reducir el gasto y regresar a los niveles de los 12.5, 12.6 billones de dólares de presupuesto, que probablemente te gastes un poquito menos por la incapacidad que tiene el Estado de poder gastar, pero eso acarrea decisiones bien complejas y bien difíciles en un ejercicio de estricta prioridad. Por eso mi diferencia no es personal, aunque hay funcionarios que parece que están auditando más el presupuesto de Hacienda en mi época que lo que tal vez hacen con sus propios números, porque no se trata de una agencia en particular, no, que si el presupuesto de Francisco Pared cuando estuvo al mando de Hacienda era uno de los más altos de la historia de Hacienda, porque se invirtió en infraestructura para que hoy puedan repartir los 554 millones de pesos como mondar un guineo. ¿Ven por qué es importante invertir en infraestructura? Y no tanto en empleomanía improductiva. Qué bueno que trajeron de ejemplo la agencia, porque debería ser un ejemplo de cuál debe ser la prioridad programática. Debemos invertir más en infraestructura tecnológica y menos en empleos improductivos y remunerar mejor a los empleados productivos. Qué bueno que se dieron cuenta, ¿verdad? Pero allá cada cual. Entonces, ya estamos viendo que la Junta aprobó un incentivo reintegrable. Yo creo que es buenísimo. Y si se gastan los 554 millones, cosa que no estoy seguro, ¿verdad? Que se vaya a gastar, hay que monitorear las expresiones del Departamento de Hacienda a lo largo, de aquí a octubre, que es que finalice este programa, porque los que erradicaron prórroga tienen derecho, en la medida en que no estén en la contribución opcional o estén sujetos a la contribución básica alterna y hayan generado $150,000 o menos. Hay que ir monitoreando cuánto se gastaron, porque en mi época, cuando se diseñó el programa, la Junta pidió un espacio dentro de ese estimado, un espacio para que no se repartiera. Entonces yo traje el planteamiento de, bueno, pues vamos a hacer una segunda ronda. Cuando repartimos a base de esta fórmula, que probablemente en aquel momento eran como 160 millones de dólares, probablemente vamos a repartir menos de los 260 millones de dólares. Y cuando acabe el programa en octubre, vemos cuál fue el sobrante y lo repartimos nuevamente de manera proporcional. La Junta en aquel momento lo rechazó porque dijo, no, es que esto lo podemos hacer año tras año y cualquier sobrante del año anterior pues lo utilizamos para repartir para el futuro. Llegó la gobernadora, desistió de la idea porque se iba a implementar una reforma contributiva cuyo despliegue pues fue un fiasco. Así las cosas, como quiera, creo que un paso en la ruta correcta. Yo no me dejaría deslumbrar por los asuntos de reserva, porque Puerto Rico reserva bastante y parte de lo que estamos viendo es por esta aportación masiva a los sistemas de pensiones indiscriminadamente, ignorando que hay unas necesidades apremiantes de ahora, porque hoy Puerto Rico se está vaciando. No es mañana, mañana va a estar vacío, es hoy. Pues tenemos que tomar determinaciones hoy, con los recursos hoy, una transformación de hoy. Pero decidimos seguir achocando dinero en efectivo para luego decir que el gobierno no se transforma y transformar acarrea dinero, como acarreó en Hacienda. Y también nos pone a pensar dónde queda la reforma contributiva. Con un presupuesto asignado de 13.100 millones, creo que los legisladores la tienen bien pesada y la han dejado esa pieza legislativa allí bajo el argumento de que aún está viva bajo consideración de la Asamblea Legislativa, pero cuando los legisladores miren el margen de operación que tienen, se van a dar cuenta que no es tan amplio, porque siguen solicitando un presupuesto de 13.1 billones, aunque sean con reservas, aunque sean... Pasaba en mi época se acumuló una reserva de 1.300 millones del fondo de emergencia. Las reservas no son nuevas en Puerto Rico, que by the way, en el comunicado de la Junta dicen, al fondo de capital de inversión no se le asigna dinero desde el 2008. Chico, tú llevas aquí desde el 2016.
dominando los presupuestos desde el 2017 para acá, en gran medida no se ha alimentado porque no se ha asignado nada. Y esas son las contradicciones que vamos a estar viendo y los retos que van a tener los legisladores de cara al futuro, pero no podemos seguirla dejando caer. Tenemos que seguir creando conciencia a la ciudadanía para que eventualmente haya una solución permanente a lo que es un sistema impositivo que a nivel de contribución sobre ingresos es extremadamente oneroso para un puñado de los puertorriqueños. Si te gustó el episodio, dale like, oprime la campanita, suscríbete al canal de Dura Streaming y nos vemos en la próxima. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, Política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte. Desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.